Todavía recuerdo ese día como si fuera ayer. El sol apenas asomaba por el horizonte de Madrid cuando me desperté con una sensación extraña en el estómago. Había algo que no me dejaba tranquila desde hacía días, mi tarjeta platino. Esa pequeña pieza de plástico que, más que un lujo, se había convertido en una extensión de mi identidad en el mundo de los negocios de la capital española. Me levanté de la cama, tratando de no despertar a Carlos, mi esposo. Él dormía plácidamente, ajeno a la tormenta que se avecinaba en nuestras vidas. Me puse mi bata de seda, un regalo que me había hecho a mí misma después de cerrar un importante trato el año pasado, y me dirigí al estudio. El ordenador zumbó al encenderse, y mientras esperaba, mi mente divagaba. ¿Dónde diablos había dejado esa tarjeta? La última vez que la usé fue en el Corte Inglés, comprando un vestido para la cena de empresa. Después de eso, nada. Era como si se hubiera esfumado en el aire de la Gran Vía. Finalmente, la pantalla se iluminó y mis dedos volaron sobre el teclado, introduciendo la contraseña de mi banca en línea. El corazón me latía con fuerza mientras esperaba que se cargara la página. Y entonces, lo vi. Mi mundo se detuvo por un instante. No puede ser, murmuré, acercándome más a la pantalla como si eso pudiera cambiar lo que veía. Cargos, montones de ellos. Hoteles de lujo en Barcelona, cenas en los restaurantes más exclusivos de Valencia, compras en boutiques de diseñador en Sevilla. Ciudades que no había visitado en meses. Mi mente empezó a dar vueltas. ¿Me habían robado la identidad? ¿Alguien había clonado mi tarjeta mientras paseaba por el Retiro? Las posibilidades eran infinitas y cada una más aterradora que la anterior. Con manos temblorosas, cogí mi móvil y marqué el número de atención al cliente del banco. Mientras esperaba, escuchando esa irritante música de espera, mi mirada se posó en una foto familiar sobre el escritorio. Carlos, yo, y su madre, doña Elvira, en nuestra última Navidad juntos. Una punzada de algo que no pude identificar me atravesó el pecho. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? La voz al otro lado de la línea me devolvió a la realidad. Durante los siguientes 20 minutos, relaté cada cargo sospechoso, mi voz quebrándose ocasionalmente. La representante del banco fue amable y profesional, asegurándome que bloquearían la tarjeta inmediatamente y que investigarían cada transacción. Cuando colgué, me sentí agotada, como si hubiera corrido una maratón por las calles empinadas de Toledo. El silencio de la casa me pesaba. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ya. Me dirigí a la habitación, donde Carlos seguía durmiendo. Por un momento, dudé. ¿Y si él sabía algo? La idea me pareció absurda al principio, pero entonces recordé pequeños detalles, sus salidas repentinas, las llamadas en voz baja, esa manera de evitar mi mirada cuando hablábamos de dinero. Carlos, lo sacudí suavemente. Él se removió, murmurando algo ininteligible. Carlos, despierta. Necesitamos hablar. Poco a poco, abrió los ojos, parpadeando confundido. ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué hora es? Son las 7, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Carlos, mi tarjeta platino, ha habido cargos, muchos cargos que yo no he hecho. Vi cómo su rostro cambiaba. Fue solo un instante, pero lo conocía demasiado bien como para no notarlo. Sorpresa, luego culpa, y finalmente, resignación. Ana, comenzó, incorporándose lentamente. Nosotros, interrumpí, sintiendo como la ira empezaba a burbujear en mi interior. ¿Quiénes son nosotros, Carlos? Él bajó la mirada, incapaz de enfrentarme. Tu suegra y yo, murmuró finalmente. Pensamos que la necesitábamos. Las palabras me golpearon como una bofetada. Mi suegra, doña Elvira, esa mujer que siempre me había mirado por encima del hombro, que nunca me consideró suficiente para su precioso hijo. Y Carlos, mi compañero de vida, el hombre con quien había compartido mis sueños y miedos durante los últimos 10 años. Como pudieron, las palabras salieron en un susurro, cargadas de dolor y traición. ¿Por qué? Carlos intentó tomar mi mano, pero la aparté como si su toque me quemara. Las cosas no iban bien en la empresa de mamá, comenzó a explicar. Estábamos a punto de perderlo todo. Necesitábamos un préstamo, pero ningún banco nos lo daría. Tu tarjeta era nuestra última opción. Mientras lo escuchaba, sentía como mi mundo se desmoronaba.
Cada palabra era como un ladrillo que caía, destruyendo la vida que creía tener. ¿Y no pensaste en decírmelo?, pregunté, mi voz elevándose. ¿No se te ocurrió que podríamos haber buscado una solución juntos? Soy tu esposa, por el amor de Dios. Carlos se encogió ante mi tono. Mamá dijo que no lo entenderías, que pondrías tu carrera por encima de la familia. Esa frase fue la gota que colmó el vaso. Me levanté de la cama, incapaz de estar cerca de él un minuto más. ¿Tu madre? ¿La misma que nunca me ha aceptado? ¿Y tú le creíste? Salí de la habitación, necesitaba aire. Me sentía atrapada, traicionada no solo por mi esposo sino por la idea misma de familia que había construido. Mientras caminaba por el pasillo, mis ojos se posaron en las fotos que adornaban las paredes. Nuestra boda en la Catedral de la Almudena, nuestro viaje a las playas de Mallorca, la última cena de Nochebuena con la familia de Carlos. Cada imagen ahora parecía una mentira, una fachada perfecta que ocultaba la podredumbre que había debajo. Llegué a la cocina y me serví un vaso de agua con manos temblorosas. A través de la ventana, podía ver el barrio despertando. Una pareja de ancianos paseaba de la mano, un repartidor en su bicicleta entregaba el pan fresco. La vida continuaba, ajena al terremoto que sacudía mi existencia. Carlos apareció en la puerta de la cocina, su rostro una mezcla de arrepentimiento y miedo. Ana, por favor, déjame explicarte. ¿Explicarme qué? Lo corté. ¿Cómo tú y tu madre me robaron? ¿Cómo traicionaron mi confianza? ¿O quizás quieres explicarme por qué decidiste que tu madre tenía más derechos sobre mi dinero que yo misma? Él dio un paso hacia mí, pero lo detuve con una mirada. No te acerques, advertí. No puedo ni mirarte ahora mismo. Lo siento, murmuró. De verdad que lo siento. No sabíamos qué más hacer. ¿Y robarme era la solución?, pregunté, incrédula. Carlos, trabajo día y noche para construir mi carrera. Esa tarjeta no es solo dinero. Es el fruto de mi esfuerzo, de mis sacrificios. ¿Tienes idea de lo que significa para mí? Vi lágrimas formándose en sus ojos, pero no sentí compasión. En ese momento, solo podía pensar en cómo había permitido que esto sucediera, cómo había sido tan ciega. Voy a cancelar la tarjeta, anuncié, mi voz firme a pesar del torbellino de emociones en mi interior. Y luego, tú y yo vamos a tener una larga conversación sobre nuestro futuro. Si es que todavía tenemos uno. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas y cargadas de implicaciones. Carlos asintió, derrotado, y se retiró de la cocina. Me quedé allí, mirando por la ventana, viendo cómo el sol se elevaba sobre los tejados de Madrid, preguntándome cómo mi vida había cambiado tan drásticamente en cuestión de horas. Tomé mi teléfono y marqué el número de mi mejor amiga, Lucía. Necesitaba hablar con alguien, desahogarme. Mientras esperaba que contestara, mi mente repasaba cada momento de los últimos meses, buscando señales que hubiera pasado por alto. ¿Cuánto tiempo llevaba esto sucediendo? ¿Cuántas mentiras más me habían dicho? Ana, ¿qué pasa? Es muy temprano, la voz adormilada de Lucía me sacó de mis pensamientos. Lu, necesito verte, dije, sintiendo como las lágrimas que había estado conteniendo comenzaban a caer. Ha pasado algo terrible. Mientras le contaba a Lucía una versión resumida de los eventos, sentí que algo dentro de mí se endurecía. Ya no era solo dolor lo que sentía, sino una determinación feroz. No iba a ser una víctima en esta situación. Tomaría el control, enfrentaría a Carlos y a su madre, y saldría de esto más fuerte que nunca. Pero primero, necesitaba un plan. Y para eso, necesitaba a mi amiga, mi confidente, la única persona en quien podía confiar en este momento. Mientras cerraba la llamada con la promesa de Lucía de vernos en una hora en nuestra cafetería favorita en la Plaza Mayor, miré una última vez hacia la habitación donde Carlos se había refugiado. Esto no ha terminado, murmuré para mí misma. Ni siquiera ha comenzado. El aroma del café recién hecho llenaba el aire de la pequeña cafetería en la Plaza Mayor. A pesar del bullicio de los turistas y locales que disfrutaban del soleado día madrileño, me sentía aislada, como si estuviera envuelta en una burbuja de incredulidad y dolor. Lucía llegó unos minutos después que yo, su rostro una mezcla de preocupación y determinación. Ana, cariño, dijo, sentándose frente a mí y tomando mis manos entre las suyas. Cuéntamelo todo. Y así lo hice.
Le conté sobre los cargos misteriosos, la confrontación con Carlos, la traición de mi suegra. Con cada palabra, sentía que un peso se levantaba de mis hombros, solo para ser reemplazado por una ira creciente. «No puedo creerlo», murmuró Lucía cuando terminé. «¿Cómo pudieron hacerte esto? Especialmente Carlos, lleva años contigo». Asentí, tomando un sorbo de mi café, que ya se había enfriado. «Lo sé. Es como si de repente no conociera a la persona con la que me casé». Lucía frunció el ceño, su mente trabajando rápidamente. «Ana, tienes que tomar medidas. No puedes dejar que se salgan con la suya». «Ya he cancelado la tarjeta», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. «Pero tienes razón, no es suficiente». Pasamos la siguiente hora discutiendo mis opciones. Lucía, siempre la voz de la razón, me aconsejó documentar todo, los cargos, las conversaciones, cualquier prueba que pudiera reunir. «Por si acaso», dijo, aunque ambas sabíamos lo que implicaba. Cuando salí de la cafetería, me sentía más centrada, más decidida. El sol de media mañana bañaba las calles empedradas de Madrid, y por un momento, me permití apreciar la belleza de mi ciudad. Había construido mi vida aquí, y no iba a dejar que nadie me la arrebatara. De vuelta en casa, el silencio me recibió. Carlos se había ido, probablemente a la empresa de su madre. Mejor así, pensé. Necesitaba espacio para pensar, para planear mi próximo movimiento. Me senté en el estudio, encendí el ordenador y comencé a recopilar toda la información que pude sobre los cargos fraudulentos. Cada recibo, cada transacción, era como una puñalada en el corazón. Hoteles de lujo en la Costa del Sol, cenas en el Cele de Can Roca en Girona, compras en las boutiques más exclusivas de Barcelona. Todo un viaje de ensueño financiado con mi dinero, mi esfuerzo. Mientras trabajaba, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero algo me dijo que debía contestar. «Diga», respondí, mi voz cautelosa. «Ana, soy Elvira». La voz de mi suegra, fría como siempre, me heló la sangre. «Tenemos que hablar». Por un momento, consideré colgar. Pero la curiosidad y la ira pudieron más. «Sí, creo que tenemos mucho de qué hablar, Elvira. Como por ejemplo, ¿por qué tú y tu hijo decidieron robarme?». Hubo una pausa al otro lado de la línea, y por un instante pensé que había colgado. Pero entonces habló, su voz cargada de una amenaza apenas velada. «Cuidado con lo que dices, Ana. Las acusaciones son cosas serias». Sentí que la sangre me hervía. «¿Acusaciones? ¿Llamas acusaciones a la verdad?». «Tengo pruebas, Elvira. De cada céntimo que gastaron». «Escúchame bien», su tono cambió, volviéndose más duro. «Si no activas esa tarjeta de nuevo, tu matrimonio se acabará. ¿Me entiendes? Carlos elegirá a su familia, siempre lo ha hecho y siempre lo hará». La amenaza me golpeó como un puñetazo en el estómago. No por el miedo a perder a Carlos, sino por la audacia, la crueldad de sus palabras. «¿Me estás amenazando?», pregunté, mi voz temblando de rabia. «Tómalo como quieras», respondió Elvira. «Pero piénsalo bien. ¿Realmente quieres perderlo todo por una simple tarjeta de crédito?». Antes de que pudiera responder, colgó. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, tratando de procesar lo que acababa de suceder. La tarjeta no era el problema, era un símbolo de algo mucho más grande: confianza, respeto, amor. Todas las cosas que creía tener en mi matrimonio y que ahora se desmoronaban ante mis ojos. Me levanté y caminé hacia la ventana. Desde allí podía ver el parque donde Carlos y yo solíamos pasear los domingos, planeando nuestro futuro, soñando con la familia que formaríamos. Ahora esos recuerdos se sentían como una cruel broma del destino. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿En qué momento mi suegra se había convertido en una figura tan dominante en nuestras vidas que Carlos prefería traicionarme antes que enfrentarla? Recordé nuestra boda, hace apenas 5 años. Elvira había insistido en organizar todo, desde el lugar hasta el menú. En ese momento, lo había visto como un gesto de bienvenida a la familia. Ahora me daba cuenta de que era su forma de mantener el control, de marcar su territorio. El sonido de la puerta abriéndose me sacó de mis pensamientos. Carlos había vuelto. Por un momento, consideré enfrentarlo, gritarle, exigirle explicaciones. Pero algo me detuvo. Necesitaba ser más inteligente,
más estratégica. Ana, su voz sonaba insegura, casi temerosa. ¿Estás en casa? Respiré hondo, preparándome para el encuentro. En el estudio, respondí, mi voz neutral. Carlos apareció en la puerta, su rostro una mezcla de culpa y preocupación. He estado pensando, creo que deberíamos hablar. Asentí, indicándole que se sentara. Sí, creo que es hora de que tengamos una conversación sincera. Se sentó frente a mí, sus ojos evitando los míos. Ana, sé que lo que hicimos estuvo mal. Pero tienes que entender, la empresa de mamá estaba al borde de la quiebra. Miles de empleados habrían perdido sus trabajos. ¿Y eso justifica robarme?, pregunté, manteniendo mi voz calmada a pesar de la tormenta en mi interior. Carlos, soy tu esposa. Si estaban en problemas, ¿por qué no viniste a mí? Él suspiró, pasándose una mano por el pelo. Mamá dijo que no lo entenderías. Que pondrías tu carrera por encima de todo. ¿Y tú le creíste? La incredulidad teñía mi voz. Después de todos estos años juntos, ¿realmente pensaste que no te apoyaría? Carlos guardó silencio, y en ese silencio encontré mi respuesta. Nunca había confiado realmente en mí, nunca me había visto como una igual. Siempre había sido el hijo de Elvira antes que mi marido. Tu madre me llamó hoy, dije finalmente, observando su reacción. Me amenazó. Dijo que si no activaba la tarjeta de nuevo, nuestro matrimonio se acabaría. Vi cómo la sorpresa, luego el miedo, cruzaban su rostro. Ana, yo no sabía nada de eso. Te juro que no tenía idea. ¿Y eso importa?, pregunté, sintiendo cómo la tristeza se mezclaba con la ira en mi pecho. Carlos, el problema no es solo la tarjeta o el dinero. Es la confianza. Es el respeto. ¿Cómo puedo estar con alguien que permite que su madre me amenace? ¿Qué elige el control de ella sobre nuestra relación? Se levantó, acercándose a mí. Ana. Por favor. Podemos arreglar esto. Hablaré con mamá, le diré que se mantenga al margen. Negué con la cabeza, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. No es tan simple, Carlos. Esto va más allá de tu madre. Se trata de nosotros, de quienes somos como pareja. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz teñida de miedo. Me levanté, enfrentándolo directamente. Quiero decir que necesito tiempo para pensar. Para decidir si este matrimonio tiene futuro. Vi el pánico en sus ojos, la realización de que esto era más serio de lo que había imaginado. Ana, por favor, no hagas nada precipitado. Te amo, podemos superar esto. El amor no es suficiente, Carlos, respondí, sintiendo como las lágrimas amenazaban con caer. Se necesita confianza, respeto, honestidad. Y ahora mismo, no estoy segura de que tengamos eso. Salí del estudio, dejándolo allí, aturdido y sin palabras. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Tomé mi bolso y las llaves, y antes de que pudiera detenerme, estaba en la calle. Madrid bullía de vida a mi alrededor. Parejas paseando de la mano, amigos riendo en las terrazas, turistas maravillados por la arquitectura. Y allí estaba yo, en medio de todo, sintiéndome más sola que nunca. Caminé sin rumbo, dejando que mis pies me llevaran. Pasé por la Puerta del Sol, bordeé el Palacio Real, y finalmente me encontré en el Templo de Devot, ese antiguo regalo egipcio en el corazón de Madrid. Me senté en un banco, observando cómo el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Saqué mi teléfono, dudando por un momento antes de marcar el número de Lucía. Ana, ¿estás bien?, su voz preocupada me reconfortó. No lo sé, Lu, respondí honestamente. Creo que mi matrimonio se está acabando. Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que Lucía hablara de nuevo. ¿Quieres que vaya a buscarte? ¿Dónde estás? Estoy en el templo de Devot, dije, sintiendo como las lágrimas finalmente comenzaban a caer. Sí, por favor, ven. Mientras esperaba a Lucía, observé a las parejas y familias que disfrutaban de la tarde en el parque. Me pregunté cuántos de ellos estarían luchando con sus propios problemas, cuántos escondían secretos y traiciones detrás de sonrisas aparentemente felices. Mi teléfono vibró. Por un momento, temí que fuera Carlos o, peor aún, Elvira. Pero era un mensaje de mi jefe. Ana,
necesito que revises unos contratos urgentes. ¿Puedes venir mañana temprano? La normalidad del mensaje, la rutina del trabajo, me golpeó de repente. El mundo seguía girando, a pesar de que el mío se estaba desmoronando. Respondí afirmativamente, agradeciendo la distracción que el trabajo me ofrecería. Lucía llegó unos minutos después, sentándose a mi lado sin decir palabra. Simplemente me abrazó, permitiéndome llorar en su hombro. No sé qué hacer, Lu, susurré entre sollozos. Siento que toda mi vida ha sido una mentira. Ella me acarició el pelo, su voz suave pero firme. No toda tu vida, Ana. Tú eres real. Tu fuerza, tu inteligencia, tu bondad. Eso nadie puede quitártelo. Sus palabras me reconfortaron, recordándome que, a pesar de todo, seguía siendo yo misma. Había construido una carrera exitosa, tenía amigos que me querían, una vida más allá de mi matrimonio. ¿Qué hago ahora?, pregunté, más a mí misma que a Lucía. Ahora, dijo ella, levantándose y tendiéndome la mano, vamos a mi casa. Te quedas conmigo esta noche. Mañana, con la cabeza fría, tomaremos decisiones. Asentí, agradecida por su apoyo incondicional. Mientras caminábamos hacia su coche, sentí que, a pesar del dolor y la incertidumbre, una pequeña chispa de esperanza se encendía en mi pecho. No sabía qué me depararía el futuro, pero sabía que, pasara lo que pasara, no estaría sola. Esa noche, acostada en el sofá cama de Lucía, escuchando el suave ronroneo de su gato, pensé en todo lo que había sucedido. En cómo, en cuestión de horas, mi vida había dado un giro de 180 grados. Pero también pensé en las posibilidades que se abrían ante mí. La oportunidad de redefinirme, de construir una vida en mis propios términos. Mañana sería otro día. Un día para enfrentar a Carlos, para poner límites con Elvira, para tomar decisiones difíciles pero necesarias. Pero por ahora, en la oscuridad de la noche madrileña, me permití simplemente ser, respirar y comenzar a sanar. El sonido del despertador me arrancó de un sueño inquieto. Por un momento, desorientada, no reconocí el techo sobre mi cabeza. Entonces, los recuerdos de los últimos días cayeron sobre mí como una avalancha. Estaba en casa de Lucía, mi mejor amiga, mi refugio en medio de la tormenta que se había desatado en mi vida. Me levanté lentamente, sintiendo cada músculo de mi cuerpo protestar. El estrés de los últimos días había tomado su precio. Mientras me preparaba para ir al trabajo, repasé mentalmente los eventos que me habían llevado hasta aquí, el descubrimiento del robo, la traición de Carlos y mi suegra, la amenaza. Buenos días, bella durmiente, la voz alegre de Lucía me sacó de mis pensamientos. Estaba en la cocina, preparando café y tostadas. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado un camión, respondí honestamente, sentándome en la mesa de la cocina. Pero tengo que ir a trabajar. La vida sigue, ¿no? Lucía me miró con preocupación mientras me servía una taza de café. Ana, ¿estás segura? Podrías tomarte el día libre, nadie te culparía. Negué con la cabeza. Necesito la distracción, Lu. Además, tengo que revisar unos contratos urgentes. Desayunamos en un silencio cómodo, el tipo de silencio que solo se comparte con alguien que te conoce de verdad. Mientras comía, mi mente divagaba. ¿Qué estaría haciendo Carlos en este momento? ¿Habría notado mi ausencia? ¿Le importaría? ¿Qué vas a hacer?, preguntó Lucía finalmente, rompiendo el silencio. Suspiré, jugando con las migas de mi tostada. No lo sé, Lu. Una parte de mí quiere luchar por mi matrimonio, pero otra parte se pregunta si vale la pena luchar por algo que tal vez nunca existió realmente. Lucía asintió, comprensiva. Sea lo que sea que decidas, estoy aquí para ti. Pero Ana, prométeme algo. ¿Qué? Que no dejarás que Carlos o su madre te manipulen. Eres fuerte, inteligente y vales mucho más de lo que ellos te han hecho creer. Sus palabras me reconfortaron, recordándome quién era yo antes de toda esta locura. Antes de que el control sutil de Elvira y la complacencia de Carlos comenzaran a erosionar mi confianza. Te lo prometo, dije, sintiendo una chispa de determinación encenderse en mi pecho. El camino al trabajo fue un borrón de calles familiares y rostros desconocidos. Madrid despertaba a mi alrededor, ajena a mi drama personal. Llegué a la oficina y me sumergí en el trabajo, agradecida por la distracción que ofrecían los contratos y las reuniones.
Fue cerca del mediodía cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Carlos. Ana, por favor, vuelve a casa. Tenemos que hablar. Mamá y yo hemos regresado del viaje. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Había estado tan concentrada en mi dolor y mi ira que casi había olvidado que ellos todavía estaban de viaje, disfrutando del fruto de su robo. No respondí de inmediato. En su lugar, me excusé de la oficina y bajé a la cafetería del edificio. Necesitaba un momento para pensar, para decidir mi próximo movimiento. Mientras esperaba mi café, otro mensaje llegó, esta vez de un número desconocido. Ana, soy Elvira. Es hora de que arreglemos esto como adultos. Te esperamos en casa. La audacia, la arrogancia de esa mujer no dejaba de sorprenderme. ¿Cómo se atrevía a hablar de actuar como adultos después de lo que habían hecho? Tomé una decisión en ese momento. No iba a huir. No iba a esconderme. Era hora de enfrentarlos, de defender mi dignidad y mi valor. Respondí a ambos mensajes con un simple, estaré allí a las 6. El resto del día pasó en una nebulosa de ansiedad y determinación. Repasé mentalmente lo que quería decir, cómo quería actuar. No iba a dejar que me manipularan, no esta vez. A las 5:30, salí de la oficina y tomé un taxi a casa. Durante el trayecto, llamé a Lucía. Voy a casa, Lu. Van a estar allí. ¿Quieres que vaya contigo?, ofreció inmediatamente. No, esto es algo que tengo que hacer sola. Pero, ¿podrías estar pendiente del teléfono? Por si acaso. Por supuesto, cariño. Recuerda quién eres. No dejes que te hagan dudar de ti misma. Sus palabras me dieron fuerza. Cuando el taxi se detuvo frente a mi edificio, sentí una calma extraña apoderarse de mí. Era la calma que precede a la tormenta, supongo. Subí las escaleras lentamente, cada paso resonando en el silencio del edificio. Cuando llegué a la puerta de nuestro apartamento, me detuve un momento, respiré hondo, y entré. Lo primero que noté fue el silencio. Un silencio denso, cargado de tensión. Carlos y Elvira estaban sentados en el sofá de la sala, como si fueran un frente unido contra mí. La ironía de la situación no se me escapó. Ana, Carlos se levantó, dando un paso hacia mí. Se veía cansado, con ojeras marcadas y el pelo despeinado. Gracias por venir. No respondí. En su lugar, me quité el abrigo y lo colgué con calma, tomándome mi tiempo. Cuando finalmente me giré hacia ellos, mi voz era firme, controlada. Bien, estoy aquí. Hablemos. Elvira se levantó también, su postura rígida, su mirada fría. Ana, creo que todos nos hemos dejado llevar por las emociones. Es hora de ser razonables. Arqueé una ceja. ¿Razonables? ¿Te parece razonable robar, Elvira? ¿Te parece razonable amenazar? Carlos intervino, su voz suplicante. Ana, por favor. Sé que lo que hicimos estuvo mal, pero teníamos nuestras razones. Oh, estoy segura de que sí, respondí, mi voz cargada de sarcasmo. Debe haber razones muy poderosas para traicionar a tu esposa y robarle. Elvira dio un paso adelante, su rostro una máscara de falsa preocupación. Ana, querida, tienes que entender. La empresa estaba al borde de la quiebra. Miles de empleados habrían perdido sus trabajos. ¿No ves que lo hicimos por un bien mayor? Sentí que la ira burbujeaba en mi interior, pero me obligué a mantener la calma. ¿Un bien mayor? ¿Y desde cuándo tú decides que es un bien mayor para mí, Elvira? ¿Desde cuándo tienes derecho sobre mi dinero, sobre mi confianza? Carlos intentó tomar mi mano, pero me aparté. Ana, amor, sé que estás dolida. Yo también lo estoy. Pero podemos superar esto. Somos una familia. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Familia? ¿Llamas a esto familia, Carlos? Una familia se basa en la confianza, en el respeto mutuo. ¿Dónde estaba ese respeto cuando decidiste robarme? ¿Dónde estaba esa confianza cuando permitiste que tu madre me amenazara? Vi cómo la culpa se reflejaba en sus ojos, pero fue rápidamente reemplazada por algo más, determinación. ¿Obstinación? Elvira aprovechó mi momento de silencio para intervenir. Ana, todos cometemos errores.
pero ahora tenemos la oportunidad de arreglar las cosas. Si activaras la tarjeta de nuevo, ¿podríamos? La interrumpí, incapaz de contener mi indignación por más tiempo. ¿Arreglar las cosas? ¿Crees que esto se arregla simplemente activando una tarjeta? Esto va mucho más allá del dinero, Elvira. Se trata de confianza, de respeto, de amor. Todas las cosas que ustedes dos han pisoteado sin remordimientos. Carlos intentó intervenir, pero levanté una mano para detenerlo. No, Carlos. Es mi turno de hablar. Durante años he intentado ser la nuera perfecta, la esposa perfecta. He soportado tus comentarios despectivos, Elvira, tus manipulaciones sutiles. He visto cómo, poco a poco, ibas erosionando mi relación con Carlos, como lo hacías dudar de mí a cada paso. Me giré hacia mi esposo, sintiendo como las lágrimas amenazaban con caer, pero me negué a darles esa satisfacción. ¿Y tú, Carlos? Creí que eras mi compañero, mi igual. Pero veo que siempre seré la segunda en tu vida, siempre por detrás de tu madre. Eso no es cierto, protestó débilmente, pero pude ver la duda en sus ojos. ¿No lo es? Entonces dime, ¿por qué no viniste a mí cuando la empresa estaba en problemas? ¿Por qué decidiste creerle a tu madre cuando te dijo que yo no entendería, que no te apoyaría? El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo Carlos luchaba por encontrar las palabras, como Elvira apretaba los labios en una línea fina de desaprobación. Lo que ustedes dos han hecho, continué, mi voz más calmada ahora, pero no menos firme, no solo es un delito. Es una traición a todo lo que creí que teníamos, a todo lo que pensé que éramos como familia. Elvira, incapaz de contenerse más, explotó. Familia. ¿Qué sabes tú de familia? Siempre has puesto tu carrera por delante de todo. ¿Crees que no veo cómo miras por encima del hombro nuestras tradiciones, nuestras costumbres? Su arrebato me sorprendió, pero también me dio claridad. Por fin veía la verdad detrás de años de sonrisas forzadas y comentarios velados. Tienes razón, Elvira, dije, sorprendiéndola. No comparto tu visión de familia. Para mí, una familia se basa en el apoyo mutuo, en la confianza, en el respeto. No en el control, la manipulación y el chantaje emocional. Me volví hacia Carlos, que nos miraba a ambas con una mezcla de miedo y confusión. Carlos, te amo. O al menos, amo al hombre que creí que eras. Pero ahora veo que ese hombre quizás nunca existió realmente. Ana, por favor, suplicó, dando un paso hacia mí. Podemos arreglar esto. Haré lo que sea necesario. Negué con la cabeza, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y liberación. No, Carlos. Esto no es algo que se pueda arreglar con promesas vacías o gestos grandiosos. Esto requiere un cambio fundamental en quienes somos, en cómo nos relacionamos. Elvira, viendo que estaba perdiendo el control de la situación, cambió de táctica. Su voz se suavizó, adoptando un tono casi maternal que me puso los pelos de punta. Ana, querida, sé que estás herida. Pero piensa en todo lo que tienes que perder. Tu posición social, tu estabilidad. ¿Realmente quieres tirar todo eso por la borda? Su intento de manipulación era tan transparente que casi me hizo reír. ¿Mi posición social? ¿Mi estabilidad? Elvira, tengo una carrera exitosa, amigos que me apoyan, y lo más importante, tengo mi dignidad. No necesito una posición social basada en mentiras y manipulaciones. Me giré, caminando hacia la habitación. Podía sentir sus miradas en mi espalda, pero no me detuve. Saqué una maleta del armario y comencé a llenarla con mis cosas esenciales. Carlos me siguió, pánico en su voz. Ana, ¿qué haces? No puedes irte así. Me detuve un momento, mirándolo a los ojos. Carlos, no me estoy yendo. Estoy eligiendo mi felicidad, mi paz mental. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Elvira apareció en la puerta de la habitación, su rostro una máscara de furia apenas contenida. Si sales por esa puerta, no habrá vuelta atrás. ¿Me oyes? Estarás renunciando a todo. Sus palabras, que en otro momento me habrían aterrorizado, ahora solo me causaban lástima. Te equivocas, Elvira. No estoy renunciando a nada. Estoy ganando mi libertad, mi autodeterminación. Cerré la maleta y me dirigí a la puerta.
Carlos intentó detenerme una última vez, su mano en mi brazo. Ana, por favor. Te amo. Podemos superar esto. Me detuve, mirándolo con una mezcla de tristeza y resolución. Carlos, si realmente me amaras, nunca me habrías puesto en esta posición. El amor no es posesión, no es control. Es confianza, es respeto. Y ustedes dos han demostrado que no tienen ni lo uno ni lo otro. Con esas últimas palabras, salí del apartamento, dejando atrás el silencio atónito de Carlos. El sol de la tarde madrileña caía sobre mí mientras caminaba sin rumbo fijo por las calles de la ciudad. Mi maleta rodaba detrás de mí, un recordatorio constante de la decisión que acababa de tomar. Había dejado atrás mi hogar, mi matrimonio, la vida que había construido durante los últimos años. Y aunque una parte de mí sentía un dolor agudo, otra parte se sentía extrañamente ligera, como si me hubiera quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que llevaba. Mis pasos me llevaron inconscientemente al Parque del Retiro. Siempre había sido mi refugio en tiempos difíciles, un oasis de tranquilidad en medio del bullicio de la ciudad. Mientras caminaba por los senderos bordeados de árboles, mi mente repasaba los eventos de las últimas horas. Las palabras de Elvira, la expresión de Carlos, la sensación de libertad mezclada con miedo al cerrar la puerta del apartamento detrás de mí. Me senté en un banco frente al estanque, observando cómo las parejas paseaban en las barcas, ajenas a mi tormenta interior. Saqué mi teléfono, dudando por un momento antes de marcar el número de Lucía. Ana, ¿cómo fue todo? Su voz preocupada me reconfortó. Lo hice, Lu, respondí, sintiendo como las lágrimas comenzaban a caer. Me fui. Dejé a Carlos y a Elvira. Hubo un momento de silencio antes de que Lucía hablara de nuevo. Oh, Ana. Estoy tan orgullosa de ti. ¿Dónde estás? Voy a buscarte. Estoy en el Retiro, dije, limpiándome las lágrimas. Pero no es necesario que vengas. Creo que necesito estar sola un rato, procesar todo esto. Está bien, respondió Lucía, comprensiva como siempre. Pero recuerda que mi casa está abierta para ti. Cuando estés lista, ven. No tienes que pasar por esto sola. Agradecí su oferta y colgué, sintiéndome afortunada de tener una amiga como ella. Mientras guardaba el teléfono, mi mirada se posó en un hombre sentado en un banco cercano. Estaba leyendo un libro, aparentemente ajeno al mundo que lo rodeaba. Había algo en su postura, en la forma en que sus ojos se movían por las páginas, que me resultaba vagamente familiar. Intenté no mirarlo fijamente, pero mi curiosidad pudo más. Fue entonces cuando él levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron. Una sonrisa amable iluminó su rostro y, para mi sorpresa, cerró su libro y se acercó a mí. Disculpa, dijo, su voz suave y cálida. ¿Nos conocemos? Tengo la sensación de haberte visto antes. Lo miré con más atención y de repente lo reconocí. Era Miguel, el nuevo profesor de literatura en la universidad donde yo daba clases de economía. Nos habíamos cruzado un par de veces en la cafetería de la facultad, pero nunca habíamos hablado realmente. Soy Ana, me presenté, intentando sonreír a pesar de mi estado emocional. Doy clases de economía en la universidad. Creo que nos hemos visto en la cafetería. Claro, exclamó, su rostro iluminándose con reconocimiento. Ana, la economista. He oído hablar mucho de ti. Tus estudiantes te adoran. Sus palabras me hicieron sonrojar ligeramente. En medio de todo el caos de mi vida personal, había olvidado por un momento mi identidad profesional, la parte de mí que no estaba definida por mi relación con Carlos o Elvira. Miguel debió notar algo en mi expresión, porque su sonrisa se suavizó. ¿Estás bien?, preguntó con genuina preocupación. Perdona si me estoy entrometiendo, pero pareces preocupada. Por un momento, consideré darle una respuesta evasiva, mantener mi fachada de profesionalismo. Pero algo en su mirada, en la sinceridad de su preocupación, me hizo bajar la guardia. La verdad es que no, admití, sintiendo como las palabras salían de mí casi sin pensarlo. Acabo de dejar a mi marido. Miguel parpadeó, sorprendido por mi honestidad. Luego, con una gentileza que me conmovió, preguntó, ¿te importa si me siento? Asentí, y él se acomodó a mi lado en el banco. No dijo nada por un momento, simplemente se quedó allí, ofreciendo una presencia silenciosa y reconfortante. No tienes que hablar de ello si no quieres, dijo finalmente.
Pero si necesitas un oído amigo, estoy aquí. Su oferta, tan simple y sincera, rompió algo dentro de mí. Antes de darme cuenta, las palabras comenzaron a fluir. Le conté sobre el descubrimiento de la tarjeta robada, la traición de Carlos, las manipulaciones de Elvira. Hablé de años de sutiles menosprecios, de sentirme siempre como una intrusa en mi propia familia política. Y finalmente, le conté sobre mi decisión de irme, de elegirme a mí misma por primera vez en mucho tiempo. Miguel escuchó atentamente, sin interrumpir, sin juzgar. Cuando terminé, me sentía agotada pero extrañamente aliviada, como si hubiera liberado un peso que llevaba dentro desde hacía mucho tiempo. Ana, dijo suavemente cuando quedó claro que había terminado. Lo que has hecho requiere una enorme valentía. No es fácil dejarlo todo atrás, especialmente cuando has invertido tanto de ti misma en una relación. Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí. A veces no me siento valiente, admití. A veces me siento perdida, asustada. Miguel asintió comprensivamente. El miedo y la valentía no son mutuamente excluyentes. De hecho, la verdadera valentía a menudo viene acompañada de miedo. Lo importante es que, a pesar de ese miedo, elegiste respetarte a ti misma. Hubo un momento de silencio mientras reflexionaba sobre sus palabras. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados que se reflejaban en el estanque. ¿Puedo hacerte una pregunta personal?, dijo Miguel de repente. Asentí, intrigada. ¿Qué te gusta hacer? Quiero decir, más allá de tu trabajo, ¿qué te apasiona? La pregunta me tomó por sorpresa. Hacía tanto tiempo que no pensaba en mí misma en esos términos, que por un momento no supe qué responder. Yo solía pintar, dije finalmente. Acuarelas. Me encantaba capturar los colores del atardecer sobre la ciudad. Miguel sonrió. Eso suena hermoso. ¿Por qué dejaste de hacerlo? La pregunta me hizo reflexionar. Supongo que con el tiempo, con el trabajo, el matrimonio, simplemente dejé de tener tiempo. O tal vez dejé de hacer tiempo. ¿Y si empezaras de nuevo?, sugirió Miguel. Mírate, Ana. Estás en un momento de cambio, de reinvención. ¿Por qué no aprovechar para reconectar con esa parte de ti? Sus palabras despertaron algo en mí, una chispa de emoción que hacía mucho tiempo no sentía. Sabes, tienes razón. Tal vez sea el momento perfecto para volver a pintar. Miguel sonrió, y por primera vez en días, me encontré sonriendo genuinamente también. Hay una exposición de acuarelas en el Museo Sorolla este fin de semana, mencionó casualmente. Si te interesa, podríamos ir. Quizás te inspire para volver a empezar. La invitación me tomó por sorpresa. Una parte de mí quería decir que sí inmediatamente, emocionada por la posibilidad de sumergirme de nuevo en el mundo del arte. Pero otra parte, la parte herida y cautelosa, me hizo dudar. Miguel, eres muy amable, pero acabo de salir de una relación complicada. No estoy segura de estar lista para... Él levantó una mano, interrumpiéndome suavemente. Ana, no estoy sugiriendo nada más que una salida amistosa. Como colegas, como amigos si quieres. Sin presiones, sin expectativas. Solo dos. Personas disfrutando de un poco de arte y buena conversación. Su claridad y honestidad me reconfortaron. En ese caso, me encantaría ir, respondí, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Intercambiamos números y quedamos en mantenernos en contacto para los detalles de la exposición. Cuando Miguel se despidió, el sol ya se había puesto por completo, sumiendo el parque en una suave penumbra iluminada por las farolas. Me quedé un rato más sentada en el banco, reflexionando sobre el giro inesperado que había dado mi día. Había comenzado con una confrontación dolorosa y había terminado con un encuentro que me había devuelto un poco de esperanza. Finalmente, recogí mi maleta y me dirigí a casa de Lucía. Mientras caminaba por las calles de Madrid, ahora iluminadas por las luces de la noche, sentí que algo había cambiado dentro de mí. El dolor y la incertidumbre seguían ahí, pero ahora estaban acompañados por una sensación de posibilidad, de un futuro que podía moldear a mi manera. Al llegar a casa de Lucía, ella me recibió con un abrazo fuerte y cálido. No hizo preguntas, simplemente me guió hasta el sofá cama que ya había preparado para mí. Mañana hablaremos, dijo suavemente. Ahora descansa. Asentí agradecida y me preparé para dormir. Mientras me acostaba,
Mi mente repasaba los eventos del día. La confrontación con Carlos y Elvira, la decisión de irme, el encuentro inesperado con Miguel. Cada momento, cada decisión, me había llevado a este punto. Saqué mi teléfono y, antes de acostarme, hice algo que no había hecho en años. Busqué en línea tiendas de arte cercanas. Mañana, decidí, compraría un nuevo set de acuarelas. Era hora de reconectar con esa parte de mí que había dejado de lado durante tanto tiempo. Mientras el sueño me vencía, una sensación de paz se apoderó de mí. No sabía qué me depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía emocionada por descubrirlo. Había dado el primer paso hacia una nueva vida, una vida en la que yo era la protagonista, no un personaje secundario en la historia de alguien más. El sonido suave de la ciudad nocturna me arrulló hasta quedarme dormida, con la promesa de un nuevo comienzo esperándome al amanecer. El amanecer se filtraba por las cortinas del apartamento de Lucía cuando abrí los ojos. Por un momento, me sentí desorientada, pero los recuerdos del día anterior volvieron a mí como una ola. La confrontación con Carlos y Elvira, mi decisión de irme, el encuentro inesperado con Miguel en el retiro. Todo parecía un sueño lejano, pero la realidad de mi nueva situación se asentó rápidamente. Me levanté en silencio, tratando de no despertar a Lucía. Necesitaba unos momentos a solas para ordenar mis pensamientos. Me acerqué a la ventana y observé cómo Madrid despertaba lentamente. Las calles, aún tranquilas, comenzaban a llenarse de vida. Panaderías abriendo sus puertas, los primeros corredores matutinos, el ocasional taxi llevando a alguien al aeropuerto. La vida continuaba, y yo tenía que hacer lo mismo. Buenos días. La voz suave de Lucía me sacó de mis pensamientos. ¿Cómo te sientes? Me giré para encontrarme con su mirada preocupada. Honestamente, no lo sé, respondí. Es como si estuviera en una montaña rusa emocional. Lucía asintió comprensivamente y se acercó para darme un abrazo. Es normal. Has pasado por mucho en poco tiempo. Pero estoy aquí para ti, lo sabes, ¿verdad? Asentí, agradecida por su apoyo incondicional. Mientras preparábamos el desayuno juntas, le conté sobre mi encuentro con Miguel en el parque y la invitación a la exposición de acuarelas. Ana, eso suena maravilloso, dijo Lucía, sus ojos brillando con entusiasmo. Creo que es exactamente lo que necesitas. Una oportunidad para reconectar con tus pasiones, para recordar quién eres fuera de tu matrimonio. Sus palabras resonaron en mí. Era cierto. Hacía mucho tiempo que no me permitía explorar mis propios intereses, siempre poniendo las necesidades y deseos de Carlos y su familia por delante de los míos. Tienes razón, dije, sintiendo una chispa de emoción. De hecho, estaba pensando en comprar un nuevo set de acuarelas hoy. Tal vez incluso intente pintar algo antes de la exposición. Lucía sonrió ampliamente. Esa es la Ana que conozco. Vamos, termina tu desayuno. Iremos juntas a la tienda de arte. El resto de la mañana pasó en un torbellino de colores y texturas. La tienda de arte era un paraíso de posibilidades. Pasé horas examinando diferentes sets de acuarelas, pinceles, papeles. Cada elección se sentía como un paso hacia la recuperación de una parte de mí misma que había olvidado. Cuando regresamos al apartamento de Lucía, me sumergí inmediatamente en la pintura. El lienzo en blanco frente a mí era a la vez aterrador y emocionante. ¿Qué debería pintar? ¿Aún recordaba cómo hacerlo? Cerré los ojos y respiré profundamente, dejando que los recuerdos de mis días de estudiante de arte volvieran a mí. Comencé con trazos suaves, dejando que el pincel bailara sobre el papel. Sin darme cuenta, estaba pintando el Parque del Retiro, el lugar donde había tenido mi encuentro con Miguel. Los colores se mezclaban y fluían, capturando la luz del atardecer, la serenidad del estanque, la esperanza que había sentido en ese momento. Estaba tan absorta en mi pintura que no me di cuenta de que había pasado toda la tarde hasta que Lucía llamó suavemente a la puerta. Ana, es hermoso, dijo, mirando por encima de mi hombro. Realmente tienes talento. Sus palabras me hicieron sonrojar. Gracias. Había olvidado lo mucho que amaba esto. ¿Estás lista para tu cita con Miguel mañana?, preguntó Lucía con una sonrisa pícara. No es una cita, protesté débilmente, aunque sentí un aleteo en mi estómago ante la idea. Solo somos colegas yendo a una exposición. Lucía arqueó una ceja, pero no insistió. Bueno, sea lo que sea, creo que te hará bien.
Es hora de que te permitas disfrutar de la vida de nuevo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, mi teléfono vibró con un mensaje de Miguel: espero que hayas tenido un buen día. Ansioso por la exposición de mañana. Nos vemos a las 11 en la entrada del museo. Descansa bien. Su mensaje, tan simple y considerado, me hizo sonreír. Respondí con un breve agradecimiento y un hasta mañana, sintiendo una mezcla de nervios y emoción ante la perspectiva del día siguiente. La mañana siguiente llegó con una energía renovada. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido veraniego que no había usado en mucho tiempo. Mientras me miraba en el espejo, noté algo diferente en mi reflejo. Mis ojos parecían más brillantes, mi postura más erguida. Era como si, al alejarme de la toxicidad de mi matrimonio, estuviera redescubriendo mi propia luz. Llegué al Museo Sorolla unos minutos antes de las 11. Miguel ya estaba allí, esperando con 2 cafés para llevar. Buenos días, dijo, ofreciéndome uno de los cafés. Espero que te guste el café con leche. El gesto me conmovió. Es perfecto, gracias, respondí, tomando el vaso. Entramos al museo y nos sumergimos en el mundo de las acuarelas. Cada pintura era un viaje, una ventana a la visión única del artista. Miguel y yo nos movíamos de una obra a otra, compartiendo nuestras impresiones, riendo ante interpretaciones disparatadas, maravillándonos ante la habilidad de los artistas. Lo que más me sorprendió fue lo fácil que era hablar con Miguel. No había presión, no había expectativas. Simplemente 2 personas compartiendo su amor por el arte y descubriendo puntos en común. ¿Sabes?, dijo Miguel mientras nos deteníamos frente a una pintura particularmente impresionante de la costa mediterránea. Hay algo en las acuarelas que siempre me ha fascinado. La forma en que los colores se mezclan, como el artista tiene que trabajar con la imprevisibilidad del agua. Es un poco como la vida, ¿no crees? Sus palabras resonaron profundamente en mí. Tienes razón, respondí, pensativa. A veces intentamos controlar cada aspecto de nuestras vidas, pero al final, tenemos que aprender a fluir con los cambios, a encontrar belleza en lo inesperado. Miguel me miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Exactamente. Es refrescante encontrar a alguien que entienda eso. Después de la exposición, Miguel sugirió tomar un café en una pequeña cafetería cercana. Mientras nos sentábamos en la terraza, disfrutando del sol de la tarde, sentí que era el momento de ser honesta con él. Miguel, comencé, quiero agradecerte por esto. No solo por la invitación a la exposición, sino por verme. Por recordarme quién soy más allá de mi matrimonio fallido. Él me miró con una sonrisa cálida. Ana, no tienes que agradecerme. Desde el momento en que te vi en el parque, supe que eras alguien especial. Alguien que merecía ser vista y valorada por quien es realmente. Sus palabras me hicieron sonrojar, pero también despertaron una pregunta que había estado rondando en mi mente. Miguel, ¿puedo preguntarte algo personal? Él asintió, animándome a continuar. ¿Por qué fuiste tan amable conmigo ese día en el parque? Quiero decir, apenas nos conocíamos. Miguel guardó silencio por un momento, como si estuviera considerando cuidadosamente su respuesta. La verdad es que, me recordaste a mí mismo hace unos años, dijo finalmente. Yo también pasé por un divorcio difícil. Recuerdo cómo me sentí, perdido, asustado, cuestionando cada decisión que había tomado. Pero también recuerdo a las personas que me tendieron una mano en ese momento, que me ayudaron a recordar quién era yo más allá de mi matrimonio. Supongo que quería hacer lo mismo por ti. Su honestidad me conmovió profundamente. Lo siento, no sabía que habías pasado por algo similar. Miguel sonrió suavemente. No lo sientas. Fue una experiencia difícil, pero me hizo más fuerte, más compasivo. Me ayudó a valorar las cosas importantes de la vida. Mientras hablábamos, sentí que algo cambiaba entre nosotros. Ya no éramos solo 2 colegas compartiendo un interés común. Había una conexión más profunda, un entendimiento mutuo nacido de experiencias compartidas. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente decidimos irnos. Mientras caminábamos juntos hacia la parada de metro, Miguel se detuvo de repente. Ana, sé que esto puede sonar precipitado, pero, ¿te gustaría cenar conmigo la próxima semana? Su pregunta me tomó por sorpresa. Una parte de mí quería decir que sí inmediatamente, emocionada por la posibilidad de explorar esta nueva conexión. Pero otra parte,
la parte herida y cautelosa, me hizo dudar. Miguel, yo, me siento muy atraída por ti, admití honestamente. Pero acabo de salir de una relación muy complicada. No estoy segura de estar lista para algo nuevo. Él asintió comprensivamente. Lo entiendo completamente, Ana. Y respeto tu honestidad. No hay presión, de verdad. Si quieres, podemos seguir siendo amigos, conocernos mejor sin expectativas. Y si en algún momento sientes que estás lista para algo más, estaré aquí. Sus palabras me reconfortaron. No había presión, no había manipulación. Solo una oferta sincera de amistad y la posibilidad de algo más en el futuro. Me encantaría eso, respondí con una sonrisa. Gracias por entender. Nos despedimos con un abrazo, y mientras veía a Miguel alejarse, sentí una mezcla de emociones. Gratitud por haber encontrado a alguien tan comprensivo, emoción por las posibilidades que se abrían ante mí, y una determinación renovada para seguir redescubriéndome a mí misma. Esa noche, de vuelta en el apartamento de Lucía, me senté frente a mi caballete. Inspirada por el día, comencé a pintar. Esta vez, no era el Parque del Retiro lo que fluía de mi pincel, sino un autorretrato. Con cada trazo, sentía que estaba reclamando una parte de mí misma que había estado dormida durante mucho tiempo. Mientras los colores se mezclaban en el papel, reflexioné sobre los giros inesperados que había dado mi vida en los últimos días. Había perdido mi matrimonio, sí, pero en el proceso había ganado algo mucho más valioso, la oportunidad de redescubrirme, de explorar quién era yo realmente sin las expectativas y demandas de otros. Y aunque el futuro aún era incierto, por primera vez en mucho tiempo, me sentía emocionada por lo que vendría. Ya fuera una nueva amistad con Miguel, una carrera renovada, o simplemente la libertad de ser yo misma, sabía que estaba en el camino correcto. Con un último trazo de mi pincel, completé mi autorretrato. La mujer que me miraba desde el papel era fuerte, valiente y llena de posibilidades. Era yo, finalmente libre para ser quien siempre había sido destinada a ser. Las semanas siguientes pasaron en un torbellino de emociones y descubrimientos. Cada día traía consigo nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para crecer y redescubrirme. Mi amistad con Miguel florecía, proporcionándome un apoyo inesperado pero muy necesario en este periodo de transición. Una tarde, mientras disfrutábamos de un café en nuestra cafetería favorita cerca de la universidad, Miguel me sorprendió con una propuesta. Ana, comenzó, con una mezcla de emoción y nerviosismo en su voz, he estado pensando. La universidad está organizando un simposio sobre interdisciplinariedad en la educación superior. ¿Qué te parecería si presentáramos juntos? Podríamos hablar sobre la intersección entre la economía y la literatura. La idea me intrigó inmediatamente. Suena fascinante, Miguel. Pero, ¿crees que estamos preparados para algo así? Él sonrió, sus ojos brillando con entusiasmo. Creo que somos el equipo perfecto para esto. Tu perspectiva económica combinada con mi enfoque literario, podríamos ofrecer una visión única. Su confianza era contagiosa. Está bien, dije, sintiendo una emoción que no había experimentado en mucho tiempo. Hagámoslo. Las siguientes semanas fueron un torbellino de investigación, discusiones y planificación. Miguel y yo pasábamos horas debatiendo ideas, encontrando conexiones sorprendentes entre nuestros campos de estudio. Era estimulante, desafiante, y sobre todo, me recordaba por qué me había enamorado de la academia en primer lugar. Una noche, mientras trabajábamos tarde en mi pequeño apartamento, me había mudado del de Lucía hace unas semanas, me di cuenta de algo. No solo estaba disfrutando del trabajo en sí, sino también de la compañía de Miguel. Su pasión por el conocimiento, su manera de ver el mundo, la forma en que me hacía sentir valorada e inteligente, todo eso estaba despertando sentimientos que creía haber enterrado hace mucho tiempo. Ana, la voz de Miguel me sacó de mis pensamientos. ¿Estás bien? ¿Te has quedado callada de repente? Lo miré, notando la preocupación en sus ojos. En ese momento, tomé una decisión. Miguel, yo, creo que estoy lista. ¿Lista?, preguntó, confundido. Respiré hondo. Para esa cena. La que me propusiste hace semanas. Si la oferta sigue en pie, claro. La sonrisa que iluminó su rostro fue respuesta suficiente. La oferta siempre ha estado en pie, Ana. Solo esperaba que estuvieras lista. Esa noche marcó un nuevo comienzo para nosotros.
Nuestra relación evolucionó naturalmente, sin prisas ni presiones. Miguel entendía mis miedos y mis heridas, y me daba el espacio y el tiempo que necesitaba para sanar. Mientras tanto, nuestro proyecto para el simposio avanzaba a pasos agigantados. El día de la presentación llegó antes de que nos diéramos cuenta. Parada frente al espejo, ajustando mi blusa y alisando mi falda, sentí una mezcla de nervios y emoción. «Te ves hermosa», dijo Miguel, apareciendo detrás de mí. «Y más importante aún, te ves confiada». Sus palabras me reconfortaron. «Gracias», respondí, tomando su mano. «¿Listo para cambiar el mundo académico?» Él rió. «Contigo a mi lado, me siento capaz de cualquier cosa». La presentación fue un éxito rotundo. Nuestra perspectiva única captó la atención de colegas y estudiantes por igual. Las preguntas y discusiones que siguieron fueron estimulantes, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en mi elemento. Fue durante la recepción posterior cuando el pasado decidió hacer una aparición inesperada. Estaba en medio de una conversación animada con un grupo de profesores cuando una voz familiar me heló la sangre. «Ana», dijo Carlos, apareciendo de repente a mi lado. «Necesitamos hablar». Me quedé paralizada por un momento, una avalancha de emociones amenazando con abrumarme. Pero entonces sentí una mano reconfortante en mi espalda. Miguel estaba allí, ofreciéndome su apoyo silencioso. «Carlos», dije, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. «No creo que este sea el momento ni el lugar». «Por favor», insistió, y pude ver la desesperación en sus ojos. «Solo 5 minutos». Miré a Miguel, quien asintió suavemente. «Estaré aquí si me necesitas», murmuró. Con un suspiro, seguí a Carlos a un rincón tranquilo del salón. Por un momento, ninguno de los dos habló. Era extraño estar frente a él después de todo este tiempo. El hombre que una vez había sido el centro de mi mundo ahora parecía un extraño. «¿Te ves bien?», dijo finalmente. «Feliz». «Lo estoy», respondí honestamente. «¿Qué quieres, Carlos?». Él pasó una mano por su cabello, un gesto que solía encontrar entrañable y que ahora solo me parecía cansado. «Quería disculparme. Por todo. Por la tarjeta, por permitir que mi madre se interpusiera entre nosotros, por no valorarte como debería haberlo hecho». Sus palabras, que una vez habrían significado todo para mí, ahora sonaban huecas. «Aprecio tu disculpa, Carlos. Pero llega tarde». «Lo sé», dijo, y pude ver el arrepentimiento en sus ojos. Pero esperaba, tal vez, que pudiéramos intentarlo de nuevo. «He cambiado, Ana. Me he dado cuenta de mis errores». Por un momento, me quedé sin palabras. ¿Realmente estaba sugiriendo que volviéramos? Miré más allá de él, hacia donde Miguel estaba de pie, charlando con algunos colegas pero sin quitarme los ojos de encima, listo para intervenir si lo necesitaba. Y en ese momento, todo quedó claro. «No, Carlos», dije suavemente pero con firmeza. «Lo siento, pero eso no va a suceder». «Pero Ana, lo que teníamos…». Lo interrumpí. «Lo que teníamos se acabó, Carlos. Y no por la tarjeta o por tu madre. Se acabó porque dejamos de crecer juntos. Porque dejé de ser yo misma para encajar en tu vida. Y ahora he redescubierto quién soy. He encontrado mi camino, mi pasión. Y parte de ese camino incluye a alguien que me ve y me valora por quien soy realmente». Carlos siguió mi mirada hacia Miguel, y vi cómo la comprensión se reflejaba en su rostro. «Entiendo», dijo finalmente. «Supongo que realmente es demasiado tarde». «Lo es», confirmé. «Pero te deseo lo mejor, Carlos. Espero que encuentres tu propio camino». Con esas palabras, me di la vuelta y regresé junto a Miguel, sintiendo como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. «¿Todo bien?», preguntó Miguel cuando llegué a su lado. Tomé su mano y le sonreí. «Mejor que nunca», respondí honestamente. El resto de la noche pasó en un borrón de felicitaciones, conversaciones estimulantes y planes para futuras colaboraciones. Pero en medio de toda la emoción, una parte de mí reflexionaba sobre el encuentro con Carlos y todo lo que significaba. Más tarde esa noche, mientras Miguel y yo caminábamos de regreso a mi apartamento bajo el cielo estrellado de Madrid, decidí compartir mis pensamientos. «¿Sabes?», comencé, cuando Carlos apareció hoy,
por un momento temí que todos los sentimientos del pasado volvieran a surgir. Que de alguna manera, todo el progreso que he hecho se desvanecería. Miguel apretó mi mano suavemente, animándome a continuar. Pero entonces me di cuenta de algo, continué. Ya no soy la misma persona que era cuando estaba con él. He crecido, he cambiado. Y gran parte de ese cambio es gracias a ti, Miguel. Nos detuvimos en medio de la acera, y Miguel me miró con una mezcla de sorpresa y afecto. Ana, tú hiciste todo el trabajo duro. Yo solo estuve allí para apoyarte. Negué con la cabeza, sonriendo. No, fue más que eso. Me ayudaste a recordar quién era, me animaste a perseguir mis pasiones. Me viste cuando me sentía invisible. Miguel me atrajo hacia él, abrazándome con fuerza. Tú hiciste lo mismo por mí, Ana. Me recordaste lo emocionante que puede ser la vida cuando la compartes con alguien que te desafía intelectual y emocionalmente. Nos quedamos así por un momento, abrazados en medio de la calle, el suave murmullo de la ciudad nocturna a nuestro alrededor. Cuando nos separamos, vi en los ojos de Miguel el mismo amor y admiración que sentía en mi corazón. ¿Qué te parece si mañana vamos al Parque del Retiro?, sugerí. Podría llevar mis acuarelas. Me gustaría pintar el lugar donde nos encontramos por primera vez. La sonrisa de Miguel se ensanchó. Me encantaría. Tal vez podría llevar un libro y leerte algunos poemas mientras pintas. La idea me llenó de una felicidad serena. Esta era la vida que había estado buscando sin saberlo. Una vida llena de amor, respeto mutuo y crecimiento compartido. Mientras retomábamos nuestro camino, reflexioné sobre el viaje que me había llevado hasta este punto. Desde el descubrimiento desgarrador de la traición de Carlos y Elvira, pasando por la amenaza inesperada y el encuentro casual en el parque, hasta este momento de paz y realización. Cada desafío, cada momento de dolor y duda, me había llevado a este punto. Me había forjado en una versión más fuerte y auténtica de mí misma. Y ahora, caminando de la mano de alguien que me valoraba por quien era realmente, me sentía lista para enfrentar cualquier cosa que el futuro pudiera deparar. El camino no había sido fácil, y sabía que aún habría desafíos por delante. Pero ya no les temía. Porque ahora sabía que tenía la fuerza para enfrentarlos, la sabiduría para aprender de ellos, y el amor para superarlos. Mientras subíamos las escaleras hacia mi apartamento, una sensación de plenitud me invadió. Esta era mi vida ahora. Una vida que había elegido conscientemente, una vida que reflejaba mis valores y mis pasiones. Y mientras Miguel y yo nos preparábamos para pasar una noche tranquila juntos, planificando nuestro día en el parque y soñando con futuros proyectos, supe con certeza que, pasara lo que pasara, estaría bien. Porque finalmente había aprendido la lección más importante de todas: el amor verdadero, ya sea por uno mismo o por otra persona, nunca debería requerir que te hagas pequeña. El amor verdadero te anima a crecer, a brillar, a ser la mejor versión de ti misma. Y eso, más que cualquier otra cosa, era el desenlace inesperado pero perfectamente adecuado para mi historia.